Agradecerles el acompañarnos hoy día en este webinar, ¿cierto? Darles la bienvenida. Me presento, yo soy Magdalena Correa, soy coordinadora académica en CDC Academia de los cursos y diplomados BIM, en el área de la arquitectura y la construcción. Así que agradecerles que nos acompañen hoy día. Les presento a Gabriel Conejera, él es arquitecto BIM Management y es instructor certificado por Autodesk. Gabriel lleva varios años dando cursos con nosotros, es experto en procesos de implementación BIM y da con nosotros cursos tanto de Revit Fundamentos, distintas especialidades de Revit, el curso de Naviswork, también cursos de trabajo acerca de trabajo colaborativo, así también como algunos módulos dentro del diplomado de modelación y coordinación BIM. Así que yo voy a estar calladita ahí abajo, les voy a dejar mi correo también por cualquier duda. La idea es que Gabriel exponga, ¿cierto?, acerca de Navisworks, el tema de la detección de interferencia entre distintas especialidades, ¿cierto?, y la coordinación también de las distintas disciplinas. Y después abrimos un espacio para consultas, para que puedan ahí levantar la mano y hacer las consultas pertinentes que tengan. Eso, Gabriel. Suerte. Gracias, Magdalena. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Carlos, Matías, Francisca y Christopher? ¿Cómo están? Oye, muchas gracias por sumarse al webinar. Em, la idea de un poco de este webinar es poder mostrarles a ustedes cómo funciona o cómo podemos ocupar esta herramienta, este programa, para poder hacer detección de interferencias, para que veamos cómo podemos hacer cruce entre especialidades. Y básicamente ver las diferentes herramientas que tiene el programa, cómo podemos ordenar la información dentro, cómo podemos ser precisos, ¿no es cierto?, en la detección de estos conflictos y también cómo esto se permea de alguna forma y cómo se trabaja cuando uno quiere implementar este programa en, sobre todo en la etapa de coordinación de un proyecto, ¿ya? Em, Entonces, básicamente esto es un programa que permite hacer eso, revisiones de interferencia y que es ideal, ¿no es cierto?, para esas etapas de coordinación de proyectos, que el tema de, obviamente, la detección de conflictos en etapas anteriores a la construcción es súper beneficioso, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la obra, ¿ya? Em, bueno, ya Magdalena me presentó, bueno, yo actualmente trabajo como BIM Manager en Inmobiliaria Concagua. Yo básicamente soy el BIM Manager de los proyectos DC49 en la empresa. Y en los equipos de desarrollo, sobre todo en los equipos en donde básicamente el equipo está conformado por coordinadores de proyectos, em, utilizamos, ¿no es cierto?, este programa, además de otros complementarios que básicamente nos van a servir para poder gestionar la información, pero ocupamos programas como este, ¿no es cierto?, para poder hacer justamente esta detección de conflictos para poder, obviamente, mejorar la calidad de los proyectos, ¿ya? Me voy a pasar al programa ahora. Ahí cualquier duda que tengan ustedes, eh, me preguntan nomás. Entiendo que la opción para que puedan hablar está habilitada, ¿no? Entiendo que sí. Toc, 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 toc. Voy a compartir la pantalla. Sí, Gabriel, yo pienso que tienen que deshabilitar nomás sus micrófonos si quieren hacer alguna pregunta o algo. Ahí habilitar su Ya, micrófono. eso. O dejan el comentario y después lo podemos ver al final. Bien. em, Les cuento, entonces, bueno, como les decía, el programa sirve para poder hacer esta detección de conflictos y hay un proceso súper importante en la información que llega al programa, porque básicamente el programa es un software de revisión, ¿ya? Por ende, el objetivo que tiene es justamente poder detectar problemáticas, detectar conflictos, más que quizás
el entrar a revisar, ¿no es cierto?, y corregir en el momento, ¿ya? Eh, en algunas empresas o en algunos equipos puede estar arraigado el tema de que se detecta y se corrige, y en este caso el programa sirve para detectar, para poder hacer revisiones de diseño, y lo que se espera de alguna forma es que ese conflicto, esa interferencia que se detecta, se informe, ¿ya? O se declare en un informe escrito, ¿no es cierto?, en un Excel o en un HTML simplificado, o en efecto se haga un complemento con otras herramientas em, como esta del Vincolab Zoom, ¿no es cierto?, que te permite hacer el registro en la nube de esta incidencia, o con el mismo ACC, que es la nube de Autodesk, ¿ya? Entonces, el objetivo del programa es ese, básicamente revisar, detectar y informar, ¿no es cierto?, al final, ¿no es cierto?, de este proceso, al menos de detección de interferencia, ¿ya? Generalmente cuando abramos el programa siempre vamos a encontrar esta pantalla de inicio en donde generalmente vemos, ¿no es cierto?, los últimos archivos en los cuales hemos trabajado, y en el caso de que tengamos un sistema de suscripción eh, a Autodesk, ¿no es cierto?, vamos a poder incluso navegar en otros proyectos. Pero aquí, básicamente aquí lo que hice fue preparar un archivo con una serie de modelos precargados, y voy a mover esto un poquito para acá para que no me molesten en las ventanas. Ustedes lo ven bien, ¿no es cierto? ¿Se ve bien el modelo? ¿Se ve bien? Sí, se ve Sí, bien. Ya, perfecto. Entonces, el programa, como les comentaba, sirve para poder revisar. Voy a dejarlo del chat aquí en la otra pantalla. Y entonces lo que uno carga acá en Navisworks Manage son modelos BIM, ¿no es cierto?, que generalmente se desarrollan en programas que son de autoría, que son para poder desarrollar el modelo, ¿ya? Por ende, el programa, como les comentaba, como tiene este foco de revisión, no nos va a permitir poder modelar un muro, una puerta, una ventana o lo que sea, sino que lo que vamos a hacer acá es cargar modelos que vengan desde otros programas, y para eso el software, ¿no es cierto?, acepta un listado bien amplio, ¿no es cierto?, de formatos de archivos, en donde obviamente los que más se destacan son los que se trabajan en Revit, y también el programa soporta lo que es IFC, ¿ya? Em, y lo primero que va a resaltar cuando uno cargue los archivos al programa es ver si calzan en cuanto a coordenadas, ¿ya? Entonces, cuando empecemos a tomar los modelos que vengan de diferentes equipos de desarrollo, por ejemplo, y que sean de diferentes especialidades, eh, y esos concuerden en cuanto al posicionamiento, en cuanto a las coordenadas, el modelo debería calzar, ¿no es cierto?, en Navisworks, eh, obviamente de la forma correcta, ¿ya? Entonces, lo primero que podemos detectar cuando empezamos a cargar los modelos, y si los modelos vienen con las coordenadas diferenciadas, ¿no es cierto?, si vienen con las coordenadas de una posición anterior, o en efecto el modelo viene en la coordenada 00 del archivo, lo primero que vamos a ver es que estos modelos empiezan a quedar como separados, ¿no es cierto?, en el todo, ¿ya? Entonces, lo primero que el programa nos ayuda a detectar, ¿no es cierto?, es si obviamente los modelos están al menos calzando con las mismas coordenadas, ¿ya? Y ese sería como uno, perdón, sería uno como de los primeros puntos que uno debería hacer hincapié al momento de que se implementa este tipo de programa, en que para el desarrollo del proyecto, ¿no es cierto?, tratemos de que los equipos de desarrollo podamos llevar a cabo, ¿no es cierto?, cuando estamos trabajando en Revit, por ejemplo, en cualquier software de autoría, que al menos los modelos vengan con el mismo sistema de coordenadas, o las coordenadas, ¿no es cierto?, sean compartidas entre estos modelos, ¿ya? Cosa de que al momento de que empecemos a cargar cada uno de estos archivos, de estos modelos, al menos calcen, ¿no es cierto?, en el espacio, ¿ya? Porque acá lo que vamos a tener va a ser como un gran espacio amplio. Hay veces que el fondo te puede cambiar en diferentes colores, ¿no es cierto? Puede que tenga una línea como de horizonte, que aparezca celeste arriba, ¿no es cierto?, y un poco gris abajo. Ese es un tema más que nada de visualización, pero
quizás por ahí lo más cómodo es poner el fondo en este color más neutro. Sé que alguno está tratando de llevar a cabo esto junto conmigo, básicamente acá en el espacio, donde no haya nada. Eh, Uno aprieta el botón derecho del mouse y aquí van a encontrar la opción del fondo y ahí se puede cambiar el estilo del fondo. Y el graduado es el que aparece como con estas tonalidades para poder asimilar quizá el horizonte, o si no recuerdo, creo que era el otro, pero ese. Ahí, ¿verdad? Pero como les decía, el más cómodo, al menos para mí, para costumbre, es un color liso nomás eh, en negro. Eh, entonces, básicamente el programa te permite cargar modelos en diferentes formatos. Generalmente, si es que el flujo de trabajo en el cual uno es parte, ¿no es cierto?, y está trabajando, y si el modelo viene desde Revit, lo que se lleva a cabo básicamente es que ese modelo se exporta en el formato de Navisworks y se carga acá. Ese formato de archivo, voy a volver al PPT para poder explicarlo rápidamente. Compartir de nuevo. Ese formato de archivo es lo que se conoce como el NWC, que es básicamente estar en una vista 3D del proyecto, en este caso, en el caso del Revit, ¿cierto? Y lo que hacemos con el exportador de Navisworks, que es un complemento que se puede agregar al programa, al Revit, el exportador lo que te hace es que saca podríamos decir como una foto al 3D, ¿no es cierto? Y se lleva todo lo que son las geometrías y las propiedades de los elementos de las entidades BIM que tienen ese modelo, ¿ya? Y eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, cargarlo al Navisworks y poder visualizar los elementos, ¿no es cierto?, en el programa, ¿ya? Después el programa trabaja con otros dos tipos de formatos, que uno sería de trabajo, que sería el NWF, que hace básicamente hincapié en que los archivos que tienen, ¿no es cierto?, la geometría y las propiedades de los elementos, que como archivo de la foto que sacamos de la geometría, eh, desde Revit, ¿no es cierto?, se trabajen de forma referenciada, ¿ya? Y eso nos va a permitir que cuando estemos trabajando, y porque se entiende también como un archivo de trabajo, es porque eh, a medida que el proyecto avanza, por ejemplo, nosotros podríamos ir sobreescribiendo el archivo NWC, que son los que sacamos desde el Revit, y podríamos ir viendo el avance, ¿no es cierto?, del proyecto en el mismo Navisworks, y podríamos ir actualizando, eh, obviamente, el modelo BIM en el Navisworks. Y cuando generalmente esto se requiere de alguna forma compartir o establecer un estado de proyecto, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, lo que hacemos es darle en el Navisworks, guardar como, y lo guardamos como NWD, que sería como este archivo consolidado. Entonces, cuando nos vamos al Navisworks, y lo primero que hacemos es, obviamente, abrir y crear esta nueva sesión, empezamos a cargar los archivos NWC. Perdón si esto se ve muy pequeño, pero es que la pantalla es de no sé cuántas pulgadas, y puede que estos textos se vean un poquito pequeños. Pero aquí lo que vamos a tener va a ser un listado de modelos, que son básicamente modelos que saqué desde el Revit, en donde tomé el modelo de arquitectura de un edificio, que sería eso solamente. O sea, básicamente tiene elementos propios de la arquitectura. O sea, la idea aquí es poder evitar que existan duplicidades de elementos. O sea, aquí en este caso no era necesario modelar, no sé, los muros estructurales envolventes, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas, o la losa en sí, sino que entiendo, al parecer están aquí solamente las terminaciones. Y tiene básicamente tabiques, puertas, ventanas, terminaciones y algo más, si no me equivoco, ¿ya? Después, por otro lado, está el modelo de estructura, que obviamente tiene elementos propios del proyecto de cálculo, losas, vigas, ¿no es cierto?, columnas, vigas de fundación, con las mismas fundaciones, etcétera, etcétera. Y por otro lado, nos vamos a encontrar con el modelo que tiene todas las instalaciones, ¿ya? En este caso, como este modelo, entre comillas, está consolidado
o en sí están todas las especialidades en un solo modelo. Si se fijan, los elementos están separados por especialidad y están definidos con un color para saber de qué especialidad son, ¿ya? Generalmente lo ideal es que sea un archivo por especialidad para no generar como esto, como lo que se ve acá, que yo marco un archivo y se marcan todos los elementos. La idea es que en cuanto al desarrollo del proyecto, esto se promueva de alguna forma en que sea un modelo por especialidad y en el caso de, por ejemplo, de especialidades sanitarias, que el modelo básicamente o la especialidad sanitaria se puede desarrollar en un solo modelo, pero al menos que cuando se exportan a Navisworks y se saca el NWC, se extraigan en el NWC del alcantarillado versus el de, o aparte, ¿no es cierto?, desde agua potable fría y aparte del de agua caliente. ¿Sí? Hasta acá, ¿tienen alguna duda? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con estas, estas fotos, entre comillas, caché que sacamos desde el Revit, o en efecto pueden ser modelos en IFC y en otros formatos de archivo, y se cargan acá. Y ahí, obviamente, como les comentaba, la idea es que calcen al menos en coordenadas y que los elementos del modelo que se están cargando sean solamente los de la especialidad. Entonces, por ejemplo, no sé, pues si cargamos la arquitectura, la idea es que tenga solamente elementos de arquitectura y que no aparezcan árboles ni cosas de ese tipo. Para que, bueno, el objetivo de esto es básicamente para que al momento de poder hacer la revisión, eh, el programa, ¿no es cierto?, nos pueda detectar la mayor cantidad de interferencias que sean reales, ¿ya? De todas formas, si pueden ver, el modelo que cargué acá tiene hartos errores, ¿ya? Por ejemplo, hay elementos que no están conectados, ¿no es cierto? O conexiones que no llegan a nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso está llegando más abajo y debería estar más arriba. Y obviamente está lleno de conflictos, pues, está lleno de interferencias, ¿ya? Em, Eso para que podamos ver, ¿no es cierto?, cómo el programa detecta. Entonces, lo ideal, como comentaba, es tener estos archivos en NWC, ¿no es cierto?, separados por especialidad, pero en el caso de que necesitemos hacer revisiones más precisas, o en el caso de que nos entreguen un modelo que venga con todas las especialidades, como lo que está pasando acá, el programa nos va a permitir poder ordenar esto un poco y poder hacer revisiones más precisas o cruces más precisos, ¿no es cierto?, entre los elementos, ¿ya? Entonces el programa tiene una serie de herramientas que nos van a permitir, obviamente, en algún punto cruzar todas las especialidades, ¿ya? Y también podemos buscar elementos y ordenarlos, ¿no es cierto?, para que esta revisión sea más precisa, ¿ya? Y aquí arriba nos vamos a encontrar con una herramienta que se llama buscador de elementos. Y este buscador de elementos nos va a ayudar a encontrar justamente elementos, ¿no es cierto?, por alguna característica o alguna propiedad y nos va a dejar como guardar como grupos, entre comillas. Y esos grupos después nosotros los vamos a poder cruzar entre grupos, ¿no es cierto?, o en efecto con otros modelos, ¿ya? Eh, ¿Por qué es importante en el caso de Revit, o que sean básicamente modelos BIM, entre comillas, los que se cargan acá y se cruzan, ¿ya? Es básicamente porque, como ustedes saben, los modelos BIM tienen la característica principal de contener información, ¿no es cierto? Los modelos BIM se constituyen con entidades BIM y obviamente tienen propiedades, tienen información que los define, ¿no es cierto?, y que diferencia un elemento o una entidad de otra, ¿ya? Y acá, en el caso de Navisworks, si activamos la opción que nos aparece acá arriba, que es la de propiedades, al momento de que seleccionemos un elemento del modelo, vamos a poder ver las propiedades de ese elemento, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, si selecciono esa tubería, me empieza a dar información en cuanto al elemento, ¿ya? Aquí en el Navisworks pasa algo muy particular, que si la información que está en el modelo
la versión del programa que se sacó, ¿no es cierto?, el modelo, que se estaba utilizando en español, tiende al momento de extraer la información, eh, y las propiedades que se van con esos elementos tienden a separarse en diferentes pestañas generalmente, como de forma preconfigurada, pero hay veces que te genera como esta duplicidad entre elemento y element que vendría siendo lo mismo, ¿ya? Y, y básicamente toda la información que está acá, al momento de que seleccionemos un elemento, una entidad BIM dentro de los modelos que cargamos, nos va a ayudar, a organizar la información, o en efecto podríamos buscarlo y agruparlo con otros elementos que tengan las mismas características o las mismas propiedades, ¿ya? Por ejemplo, si me voy a la pestaña aquí de Element, me va a decir que el nombre es el alcantarillado, algo así. Al parecer así está nombrada el tipo de tubería, ¿ya? Y para los que trabajan en Revit, saben que este tipo de proyectos del sanitario se trabajan con sistemas de cañería. Entonces aquí más abajito podríamos encontrar a qué sistema corresponde, ¿ya? Y este buscador de elementos lo que nos va a permitir, ¿no es cierto?, es justamente hacer esas búsquedas de elementos. Podríamos buscar elementos por su propiedad y, y así empezar a organizar, ¿no es cierto?, los elementos para poder hacer un cruce más detallado, ¿ya? Entonces, al momento de hacer la búsqueda, lo que uno va armando son conjuntos, ¿ya? Y en este caso yo aquí prearmé, ¿no es cierto?, el conjunto del alcantarillado, que en este caso, si se fijan, si selecciono este conjunto, me va a mostrar o me va a seleccionar en el modelo, que básicamente todo lo que elementos que se encuentran y que se seleccionan siempre se marcan con ese azul, ¿ya? Eso sería el alcantarillado. También después busqué el agua caliente. Y si se fijan acá en el buscador de elementos, lo busqué por el dato del elemento, que en este caso sería, básicamente lo que hice fue seleccionar una tubería en este caso, o una cañería, y me fui aquí a la pestaña de Element, que es lo que está ahí abajito. Después busqué elementos por su tipo de sistema, en base a ese dato que está ahí. Y después le pedí al buscador que encontrara todos los que tienen la misma condición o el mismo tipo de sistema de cañerías que estaba definido como agua caliente. Entonces, aquí nos vamos a otro punto, porque para que esta búsqueda de elementos sea lo más fácil posible, ¿no es cierto? La información que esté contenida en los modelos debe ser, obviamente, debe ser clara, debe estar bien ordenada. La mayoría de los equipos de desarrollo hay elementos que les gusta agregarles etiquetas, ¿no es cierto? Definirle un dato en las marcas tipo, o en efecto se pueden denominar de la manera correcta, los elementos cuando se modelan, ¿no es cierto? Si es que la cañería, ¿no es cierto?, o si es con una forma de cañería, ¿no es cierto?, se ocupa para un tipo de disciplina, más allá de diferenciarlo si es para agua potable, frío o caliente, quizás empezar a definirlos por materialidad y ocupar las opciones que tiene el mismo programa que te permite levantar el modelo, que en este caso, en el caso de Revit, cuando uno va conectando, ¿no es cierto?, las cañerías, se van armando estos sistemas, y en este caso ese dato del sistema al que corresponden, nos puede ayudar a hacer esta búsqueda y encontrar estos elementos, ¿ya? Entonces hice estas diferentes como búsquedas de elementos por especialidad, y ahí, si se fijan, eso sería aguas lluvias, que es lo que está en amarillo. Eso es lo que es la ventilación, la red seca, la red de gas, todo lo que es tracción, todo lo que es el eléctrico, ¿ya? Si se fijan, ahí hay como elementos que están mal conectados, y la descompresión, ¿ya? Esto básicamente lo hice para poder, de alguna forma, organizar este modelo que me habían entregado de esta forma, ¿ya? Con toda la especialidad, y lo que hice fue como armar como estos subgrupos para poder hacer el cruce ahora, ¿no es cierto?, al detalle, ¿ya? Em, y la herramienta que vamos a tener para poder hacer el cruce es lo que vamos a encontrar acá arriba como detector de choques, o el Clash Detective. Generalmente en el Navisworks, cuando abrimos una herramienta,
que generalmente se marcan así como con ese celestito encima, que es básicamente para marcar lo que está activado. Siempre empiezan a aparecer como ventanas a los costados, ¿no es cierto? En el centro, algunas flotantes, ¿no es cierto? Y eso, si se fijan, de repente va como reduciendo el campo de visión del modelo. Y ahí en algunos casos ayuda harto si tenemos dos pantallas o en efecto, si se fijan en cada una de las ventanas aparece como un pin. Y si ese pin está activado, eso quiere decir que esa opción va a quedar fija en la pantalla y si lo desactivamos, eso se va a ir acoplando acá abajo o en los costados en el lugar donde está y empiezan a aparecer ahí como pestañas y cuando nosotros pasamos el puntero por arriba, se abre, ¿no es cierto?, esa ventanita como para poder seguir viendo el modelo como necesitamos estar viéndolo, ¿ya? Entonces este detector de choque nos va a permitir cruzar o hacer pruebas de interferencias entre modelos que estén cargados o en efecto entre estos conjuntos que armamos en base a estas búsquedas. eh, y en base a esas pruebas, nosotros vamos a empezar a detectar los conflictos, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es añadir una prueba, ¿ya? Generalmente lo que se recomienda es que la prueba o las pruebas que se hagan sea como cruzar todo versus todo nomás, o en efecto hacer pruebas focalizadas entre, no sé, pues el cálculo y el alcantarillado, no sé, pues, o entre el mismo alcantarillado y el agua potable, porque puede pasar que igual hayan interferencia. En este caso voy a hacer una prueba eh, de cálculo versus alcantarillado. Entonces aquí lo que hacemos es crear la prueba, nos añadimos una prueba, uno le puede dar un nombre a la prueba y esto va a tomar, ¿no es cierto?, un estado, en este caso es una prueba que es nueva, y me empezar a agregar como estos contadores, ¿no es cierto?, en base a cuántos conflictos encontró, cuántos hay nuevos, cuántos están activos. En este caso, los conflictos que van a estar marcados como activos van a ser aquellos que podríamos decir que son conflictos reales y todo lo que esté marcado como nuevo van a ser los que faltan por revisar y por informar o no si son conflictos, cuáles están revisados, cuáles ya están aprobados o podrían ser como, no sé, superposiciones aceptada, ¿no es cierto? Pasada, aceptada, no sé, y todo lo que ya está resuelto. Que en este caso, como vamos a estar trabajando en un archivo que está, en un proyecto, entre comillas, que va a estar en constante actualización, a medida que nosotros vayamos actualizando esta referencia de este archivo NWC que trae la geometría de los datos, a medida que vayamos ejecutando las pruebas y actualizándolas, si es que el conflicto ya no está presente en el modelo, obviamente el programa lo va a tomar como resuelto. Después acá abajito tenemos que seleccionar lo que queremos cruzar, básicamente en estas dos columnas, y en este caso, fíjense que arquitectura y estructura aparecen apagados. Generalmente vamos a trabajar con esta opción del árbol de selección, que nos va a permitir justamente ir gestionando, ¿no es cierto?, la visualización de los elementos. En este caso, para aprender a apagarlo más rápido es con el control H, y por eso se prendió al tiro. ¿Ya? Y lo ideal es que cuando cruzamos elementos entre archivos o entre conjuntos, esos elementos al menos tienen que estar visibles. Si no están visibles, el programa no va a encontrar nada. Entonces, como la prueba es de cálculo versus alcantarillado, aquí marco el modelo de estructuras y como fuimos armando o como yo armé previamente estos conjuntos, y hice esta búsqueda, ¿no es cierto?, para poder ordenar este modelo de especialidades que venía todo junto. eh, Esto me permite, ¿no es cierto?, poder cruzar el cálculo, ¿no es cierto?, con el alcantarillado. Ya, estos conjuntos y estas búsquedas se podrían hacer eh, de todo lo que uno necesite. Por ejemplo, podríamos hacer conjuntos de todas las ventanas, de todas las puertas, podríamos hacerlas por piso, podríamos hacer una búsqueda de todas las fundaciones y cruzar el alcantarillado solo con las fundaciones para que encuentre, o para poder ir haciendo estas validaciones y estas detecciones por nivel o por necesidad, ¿no es cierto?, de coordinación en base al avance de obra, ¿no es cierto?, para poder detectar y corregir lo que sea más urgente. Y en este caso, ¿no es cierto?, vamos a hacer esta prueba de estructura con el alcantarillado.
Y lo que uno puede definir más abajito, ¿no es cierto?, es si el tipo, ¿no es cierto?, de detección que va a ser, si es que va a ser estático o no. Generalmente esto es, básicamente se refiere a la posición donde está el elemento, o podríamos usar o hacer validaciones del espacio libre, ¿ya? O si es que hay elementos duplicados, se le puede dar una tolerancia. Aquí la idea es que sea lo más preciso posible, y cuando todo esto está configurado y están estos dos modelos o este modelo y conjunto están definidos como para poder hacerse la prueba, uno ejecuta, ¿no es cierto?, aquí el cruce, ¿ya? El programa va a ser súper rápido en detectar lo que, los elementos que estén chocando, ¿ya? Y si se fijan acá en los contadores, me va a decir que encontró 1146 conflictos, ¿ya? Obviamente, como todos los acabamos de detectar, son todos nuevos, ¿ya? Y lo que uno espera del coordinador, ¿no es cierto?, es que revise cada uno de estos para saber si es que realmente son conflictos, que si se fijan, la mayoría son temas de pasada, excepto eso que está cayendo el tubo en vertical a la fundación, ¿ya? Pero si se fijan, son temas de pasada, y aquí lo que hace el programa es que te muestra el elemento de un modelo con un color, y el elemento del otro modelo o conjunto te lo muestra con otro color, ¿ya? Más abajito, aquí vamos a encontrar una opción que dice elementos, y aquí uno puede eh, revisar, ¿no es cierto?, a qué corresponde el elemento rojo, a qué modelo. En este caso, si se fijan, ahí dice que el elemento rojo, el que sería el elemento 1, es un muro básico, ¿no es cierto?, que es de un muro estructural de 20 centímetros, y el verde es una tubería de alcantarillado, ¿ya? En esta tabla que te entrega, ¿no es cierto?, con los conflictos que identificó, te va a decir en qué nivel están, en qué eje están. Ahí obviamente la idea es que todos los módulos BIM que se desarrollan eh, en el proyecto, todos al menos vengan con ejes. El- 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 de alguna forma, dentro de los elementos mínimos que debería contener cada modelo, deberían estar obviamente los ejes y los niveles, ¿ya? Hay algunos que, o sea, en el caso donde trabajo yo, con los proyectos, con el tipo de proyectos que trabajo yo, hay especialistas que no agregan el eje porque obviamente cuando cargan el archivo de arquitectura, el eje se ve, ¿cierto? Pero el eje tiene que ser parte del modelo, porque si no, porque si uno saca la referencia de arquitectura, ese eje va a dejar de visualizarse. Ya, entonces al menos el eje tiene que estar. Aquí lo bueno es que me detectan qué eje están. Uno puede trabajar acá con las opciones de visualización, y podríamos, ¿no es cierto?, entrar a ver justamente los ejes. Em, Esto debería estar debajo. Si se fijan, ahí aparecen con esas líneas en verde, ¿ya? Y lo demás que se puede hacer son temas de visualización, ¿no es cierto?, en cuanto para que no se vean como esas líneas. Si se fijan, se ven todos los demás elementos como como en rayo X, entre comillas, ¿ya? Y eso se puede ir gestionando, ¿no es cierto? Y aquí lo importante y lo que vemos en el curso, obviamente, es cómo podemos gestionar estos mil y tantos conflictos, cómo los podemos registrar, ¿no es cierto? Y cómo podemos hacer que esa validación o esa revisión, que se ve como un trabajo titánico, porque esta revisión básicamente nos va a pedir que revisemos 1146 posibles conflictos, ¿ya? Eh, y que informemos, ¿no es cierto?, estos conflictos que encontró. eh, lo que vemos en el curso básicamente es cómo poder hacer esto de una forma más ágil, ¿no es cierto? Porque si cruzamos otras especialidades, lo más probable es que no sean 1000 y sean 5000 problemas los que encuentre, ¿ya? Eh, y así, po, por ejemplo, miren, si cruzamos a ver en la estructura con el, el eléctrico, a ver, veamos si encuentra algo. Ya, aquí encontró menos, encontró 108. Entonces este sería cálculo y ¿ya? Y así uno va haciendo las diferentes pruebas. Aquí lo importante es que los conflictos, si se fijan, se van como de alguna forma definiendo todos como nuevos, pero cuando el conflicto ya sabemos que
que es un problema, ¿no es cierto? Y que hay que corregirlo, uno lo cambia aquí a activo, y después cuando sacamos el informe, al final, eh, podemos sacar estos informes en HTML o en XML para hacer, ¿no es cierto?, hacer el, hacer el paso, ¿no es cierto?, de informar, ¿no es cierto?, y entregar este informe de interferencias a quienes correspondan, ¿ya? Em, Así que bueno, y en el curso vemos cómo funciona cada uno de estos. Generalmente ocupamos puede ser el del Excel o el del HTML. El de HTML tabulado te entrega como una tablita con imágenes y todo eso. Y eso se puede llevar también a Excel y hacer como un informe ya con, con imágenes, ¿no es cierto? Y con la posibilidad de que quizás te respondan también en el mismo informe, ¿ya? Eh, Entonces, eso es básicamente lo que tiene que ver con la detección de conflictos de grandes rasgos. La idea es que, como pueden ver, el programa, a medida que va detectando, eh, ya sabemos que lo que encontró acá sí son interferencias o son choques entre elementos, porque la tolerancia que le dimos fue cero, ¿ya? Y el tema de por qué te muestra como tanto conflicto, si es que alguno se lo está preguntando por ahí, es porque básicamente encuentra eh, conflictos por elemento individual, ¿ya? Por ejemplo, este es un elemento, ¿ya? Y ¿cierto? Es un tubo que está atravesando, ¿no es cierto?, esa losa, ¿sí? Pero puede que el problema sea más general, po. Puede que el problema en el caso de, no sé, po, que sea de ya que un trazado, ¿no es cierto?, haya que bajar, ¿no es cierto?, alguna altura por la que va, ¿no es cierto?, o haya que cambiar de posición algún trazado de alguna cañería o algo así. El problema es más que un solo choque entre elementos, sino que quizá hay que, como lo que se ve ahí, si se fijan que está como todo ese tramo que está ahí, está atravesando la misma fundación, y el Navisworld lo que hace es que te detecta el choque entre elementos. Entonces, em, lo que hacemos en el curso, ¿no es cierto?, es empezar a verificar ese tipo de cosas para poder identificar esto, para poder armar estos como eh, conflictos, ¿no es cierto?, en cuanto a cruces, ¿no es cierto?, por trazado, ¿no es cierto? Vamos viendo cómo podemos hacer las revisiones por nivel, o por especialidad, por nivel, ¿no es cierto?, o por tipo de elemento y por prioridad que tenga cada una de las especialidades, ¿no es cierto?, en la construcción, ¿no es cierto?, del proyecto, ¿ya? Es básicamente eso. No sé si alguno tiene alguna duda o consulta. Obviamente, mientras más grande el proyecto, ¿no es cierto?, y sea más la cantidad de elementos que hay en el modelo, ese número de conflictos va a aumentar, pero de ahí lo importante es poder aplicar, ¿no es cierto?, estas estrategias de revisión para que el trabajo no se vea tan pesado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Hay alguna estrategia para las interferencias que no son por colisión? Sí, sí, a ver, lo que al menos yo he dispuesto en los equipos de desarrollo, al menos donde trabajo, es que uno obviamente en el protocolo BIM y en el PEP de cada proyecto, o al menos yo lo que hago, ¿no es cierto?, es promover que cada equipo detecte eh, problemas, ¿no es cierto?, entre los elementos de su especialidad con otros, al menos visualmente, porque hay elementos que o habían problemática, que si se fija nosotros encontramos acá, como eso. O sea, eso no lo va a marcar en el Navis, pues, ¿no es cierto? Porque no es un choque, sino que es un problema de la misma especialidad. Entonces,
lo que se hace, ¿no es cierto?, con los equipos de desarrollo, y en el caso donde trabajo yo al menos con estos especialistas externos, es que se les trata, ¿no es cierto?, de alguna forma de promover el tema de que revisen, ¿no es cierto?, lo que van a entregar antes de enviarlo, y que al momento de que carguen los modelos de otras especialidades, si es que encuentran algo, lo informen, ¿ya? Más allá de que esa información de saber si es que hay elementos que no están bien conectados o no, ¿no es cierto? Y el especialista lo entregó igual, es el coordinador quien debería detectar esto, pero el programa en este caso se va a enfocar en los choques, ¿no es cierto? En el cruce de los elementos y en la verificación de estos conflictos que no son choques. Obviamente entran en revisiones que son más visuales que de software. Entonces yo al menos lo atajo de esa forma, como que hago a todos partícipes de las revisiones visuales, ¿no es cierto?, y de los modelos. Em, ¿Se pueden agrupar los conflictos para que no sean tantos? Sí, aquí lo que se hace es que, por lo que hacemos en el curso, es que, si se fijan, ahí están todos los conflictos. Bueno, voy a apagarla, lo dejé. Todos los elementos que están en rojo, obviamente, y en verde son los que están chocando, ¿ya? Y hay una forma en la cual uno puede empezar a filtrar por selección de conflictos, y se van armando, ¿no es cierto?, estos grupos de conflictos que pueden ser por, no sé, por tipo de conflicto, si es que son pasadas en losa, si es que son choques con fundaciones, ¿no es cierto? Y se van haciendo estas selecciones masivas, y esto te va como filtrando cuando uno selecciona todos los conflictos que están dentro de esa selección, ¿ya? Por ejemplo, aquí seleccioné toda esa parte de ahí, y aquí en la tabla me está mostrando todos los conflictos que están dentro de esa selección. Entonces podemos ir haciendo selecciones por nivel, y de ahí empezar como a separar entre los conflictos que son por pasada de losa, por temas de fundación, o en efecto, si queremos ser más detallados en cuanto a cruces, para saber que lo que detectó es realmente lo que hay que informar, eh, podríamos ir haciendo esta búsqueda de elementos por tipo de elemento estructural, por ejemplo. Podríamos hacer un conjunto de solo las fundaciones y cruzar solo las fundaciones con el alcantarillado y así, po. Si vemos que ahí el programa detecta conflictos entre el alcantarillado y fundaciones, sabemos que son conflictos que hay que informar sí o sí, ¿ya? Em, entonces se puede ir como de alguna forma ir filtrando por selección para que el, este arbolito de Navidad, ¿no es cierto?, no se vea tan complejo de revisar. Em, sí, el tema de las tolerancias se puede ocupar para las distancias mínimas, claro. Por ejemplo, bueno, acá el modelo que cargué igual es como bien básico, y el nivel como de detalle que tienen los elementos igual es bien base. O sea, no tiene mucho detalle. Por ejemplo, ese es un ducto de extracción. O sea, está en un nivel, no sé, 2 de información en un lot 100, 200, no sé. Obviamente, si quisiéramos hacer una detección más al callo, podríamos establecer que en base a estos elementos, a todos les consideren, ¿no es cierto?, un distanciamiento mínimo, ¿no es cierto?, para poder detectar posibles conflictos entre ese espacio, ¿ya? Porque obviamente los ductos tienen unas pestañas acá, ¿no es cierto? Y aquí no están los soportes. Entonces podríamos hacer el cruce considerando esos espacios mínimos para que todo lo que esté traspasando ese espacio, esa distancia mínima, que sería como desde las caras hacia afuera, también lo detecte como conflicto, ¿ya? Cruce entre, no sé, pues proyecto de gas con el eléctrico, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas también se pueden hacer. Eh, claro, lo ideal es que este tipo de conflictos se detecten en
en el computador como lo estamos haciendo acá y se corrijan en los modelos y que después el plano salga listo para obra y que no se detecten en obra. Pues obviamente cuando se detecta en obra eh, el triple de caro. ¿Ya? Es más fácil coordinar esto, detectarlo, mover el elemento en el modelo, producir la documentación del proyecto con los planos actualizados, con los distanciamientos ya revisados y evitarse ese problema en obra. Eso, no sé si hay más dudas. Lo otro que hay también acá son el detector de choque es que tiene reglas también. Aquí se pueden, en el caso de que el modelo, al principio hablábamos de que en el caso de arquitectura, el modelo de arquitectura no tenía muros de estructura, o sea, solamente tenía elementos de la arquitectura en sí. Y uno en el Navisworks puede ir armando reglas para poder hacer exclusión de ciertos conflictos y esos también podrían ser temas de distanciamiento mínimo o en efecto, si es que hay elementos que están en la misma posición, eh, también se puedan excluir. Por ejemplo, aquí de base vienen estos que son de los elementos de la misma capa, que estén en el mismo grupo, bloque o celda, que sean del mismo archivo o que los elementos tengan los mismos, los mismos puntos de referencia. ¿Ya? Pues generalmente son reglas para poder omitir conflictos, como estábamos viendo recién, que son el, el- el número de conflictos que detecta es alto. Estamos hablando de 1000 y tanto, en proyectos más complejos 5000, 10.000 conflictos. El programa tiene la posibilidad de que uno pueda establecer estas reglas para poder omitir conflictos que quizás son pasadas válidas o son puntos que ya están aceptados en obra. ¿Ya? Eso. No, gracias a ustedes por participar. Igual, por lo que veo, hubieron harto conectados. Sí, se quedaron todo el webinar, así que eso es buena señal también, ¿cierto? Así que muchas gracias por Sí. acompañarnos. Cualquier consulta aquí al canal abierto, me pueden escribir a mí para más, temas prácticos, temas de fechas, qué sé yo, y cualquier consulta técnica también me la hacen llegar a mí y yo la derivo con Gabriel para poder asesorarlos mejor. Así que muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo también. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por participar. Que estén bien. Chau, chau. Chao, chao.